Esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero hablarles acerca de seguir mostrando gratitud. Pero esta vez yo les quiero invitar, y el tema de esta mañana es dar gracias al Señor por la provisión que Él nos da. ¿Sí? Cuando estaba preparando este mensaje, recordé realmente que al inicio de mi vida cristiana, hace 35 años casi, ¿verdad? Yo estaba en la casa del pastor que me discipuló, ¿sí? Del hermano Jorge Carpinteiro, allá en la ciudad de Puebla, y estábamos junto con una de sus niñas de 6 años viendo un programa de Plaza Sésamo. ¿Te acuerdan de Plaza Sésamo, verdad? Sí. Y yo estaba también impactado por un pedacito de la Biblia que acababa de leer en Filipenses capítulo 6, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces se me ocurrió, ¿verdad? Para que no se me olvidara ese versículo. Acuérdense que yo era totalmente nuevo y estaba descubriendo las maravillas de la palabra de Dios. Y lo que se me ocurrió para poderlo memorizar con mayor facilidad fue inventar una canción. Entonces agarré la melodía de Plaza Sésamo y empecé a cantar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en mi Señor Jesús. Mi Dios proveerá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y así me aprendí ese versículo, hermano. Y es que era tan poderoso el mensaje. Y hoy para ustedes quisiera agarrar precisamente ese versículo como base. Filipenses 4:19 dice: y este mismo Dios que me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Si usted lee el capítulo 4, el contexto de este versículo es muy particular, porque muchos tomamos, por ejemplo, algunos de los versículos que le preceden, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y sacado de contexto, a los cristianos muchas veces, ¿verdad?, estamos agarrando ese versículo y nos sentimos como una especie de Superman, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo voy a perseverar. Y bueno, está bien, aunque fuera de contexto, ¿verdad?, es inspirador. Pero el contexto del capítulo 4 es que Pablo está escribiéndole a los filipenses, ¿sí? Y les está agradeciendo que ellos han apoyado el ministerio de Pablo con finanzas, ¿sí? Entonces él está muy agradecido, aunque parece ser, ¿verdad?, que Pablo no la está pasando muy bien y que tiene escasez en ese momento, ¿verdad? Pero él viene y les dice: ¿saben qué? Yo he vivido en escasez y he vivido en abundancia, y en ambas situaciones yo he perseverado y me siento bien. Por eso es que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque él ha pasado abundancia y limitaciones, él ha puesto su mirada en el Señor. Entonces, ¿qué es lo interesante de este versículo? Que cualquiera diría: bueno, Pablo entonces está pidiéndole a los filipenses que le mandan más dinero. No, él mismo dice ahí que no les está pidiendo más dinero, al contrario, les está agradeciendo por lo que le han enviado. Pero les dice: todo lo que ustedes han provisto para mi ministerio, Dios se los va a multiplicar. Y ahí es donde les dice precisamente este versículo. Dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de la gloriosa riqueza que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero aprovechar esto para ver un poco la perspectiva de Pablo, en el sentido de que él tiene claridad de que quien le ha provisto son los filipenses, pero es Dios manifestándose a través de ellos, ¿sí? Y el otro aspecto que quiero destacar es que él dice: bueno, yo he vivido en abundancia y en escasez, pero sea como sea, yo sé vivir en el Señor. Y ahí hay una palabra que probablemente muchos hemos escuchado, pero no lo hemos entendido del todo, que es la palabra contentamiento, ¿sí? Y es que la provisión del Señor es integral, hermanos. Integral me refiero a que Él nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado dones, talentos, nos ha dado oportunidades, y lo más importante de todo,
Cuando hablamos de que somos templo y morada del Espíritu Santo, Él nos ha dado su presencia. Es decir, Él se ha revelado a nosotros. Entonces la provisión no solamente tiene que ver con chunches. No sé si me entiende el alemán, ¿verdad? Del salvadoreño saco esa palabra para decir, bueno, todo el montón de accesorios que tenemos, esos son chunches, ¿sí? Pero el punto es, Dios es fiel y es proveedor integral de todo cuanto usted y yo necesitamos. Entonces, fíjese que los cantos de hoy han estado muy lindos, ¿verdad? Yo me quedé como picado, porque hay un canto que decía, ¿verdad? Como preparándonos para este mensaje, que Dios es el dueño de todo, ¿sí? Yo no sé esta semana qué cosas tiene que agradecer a Dios, que no son necesariamente plata, ¿sí? Pero desde la vida, desde respirar. Bueno, hoy un buen amigo mío, ¿verdad? Pasó primer grado y se sacó el primer lugar. Motivo para darle gracias a Dios. Y de todos los familiares y amigos estar contentos por él. Pero yo sé que en su vida hay cosas pequeñitas y grandes que usted tiene que agradecer a Dios y que no necesariamente tiene que ver con dinero. Alguien dijo en consuelo, ¿verdad? Mientras haya vida, hay esperanza. Y eso quiere decir que a veces también tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero en medio de las preocupaciones, nosotros podemos declarar que Dios es fiel. Entonces, solo termino de redondear el concepto del contentamiento. Contentamiento tiene que ver con no estar conforme, sino que estar agradecido por lo que hemos recibido. Y eso alguien me podrá decir, sí, pero eso es relativo. Agradecido el que tiene mucho, pero el que tiene escasez, ¿por qué va a estar agradecido? Y es que esa es un poco la perspectiva que usted y yo debemos cambiar ahora que estamos en Cristo. Le voy a poner un ejemplo diáfano, dirían algunos, ¿verdad? Que había alguien que acababa de sacar un carro último modelo de lujo, ¿verdad? Y el otro que andaba en una carcachita que le sonaba todo menos el claxon, ¿verdad? Lo vio y dice, wow, qué bendición, ¿verdad? Qué carro más lindo. Y yo con mi pedazo de carro. En cambio iba otro a la par, ¿verdad? En una bicicleta y dijo, ay, qué dichoso ese que no tiene que hacer esfuerzo porque es su carcachita, pero ahí va en su carro. Y vino otro y dijo, vaya, es en su bicicleta, ¿verdad? Y yo con estos zapatos. Y otro dijo, ve, ese con esos zapatos tan lindos y yo con estos zapatos viejos. Y así, ¿verdad? Hasta llegar al que no tenía pies, hermano, envidiando al otro. Y no voy a seguir porque es la de no terminar. Con este ejemplo trato de ilustrar que cuando nos comparamos con la condición de otro, podemos caer en la arrogancia de sentirnos privilegiados o caer en un complejo de a mí el Señor no me ha bendecido, ¿sí? Entonces el contentamiento tiene que ver con dar gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, ¿sí? Pero ahora déjeme revelar la primera gran realidad que quiero presentar en esta mañana, y es esta. Usted y yo tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo. Cuando platicamos de hablar de este tema con mi hermano Carlos, lo manejamos en el contexto muy bíblico de lo que es la mayordomía, ¿sí? Porque muchas de las palabras a las que se refiere la Biblia respecto a la administración tienen que ver con la mayordomía. Y en un concepto moderno usted y yo podemos entenderlo, ¿verdad? ¿Quién es un mayordomo? Un mayordomo es un administrador. Él no es el dueño de nada, sino que le sirve al dueño para administrar las cosas que posee el dueño y hacerlo de una manera eficiente, correcta, ética, transparente, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice, y usted puede leer por ejemplo en el Salmo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en ella habitan, ¿sí? Entonces, todo lo que hay, hermano, le pertenece al Señor. Y el entender eso, hermanos, es fundamental en nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué es fundamental? Porque usted y yo nos tenemos que considerar como administradores y no dueños, ¿sí?
Mi padre me dijo hace unos meses, y pensar, me dijo que pasados unos 100 años, todos los que esta generación me dice que hemos dicho, esta es mi casa, este es mi carro, realmente habremos pasado. Y lo que tanto nos desvivió, ¿verdad? Las casas, porque todos, la mayoría de nosotros, algunos de nosotros tenemos una hipoteca, es decir, estamos endeudados con un banco pagando algo. Pero pensar que en 100 años, ¿verdad? Todo por lo cual nos hemos estado desviviendo, ya pasó y son otros dueños. A mí me ha pasado, ¿verdad? Hoy con el Google Maps me puedo ubicar en una ciudad donde yo viví, en Puebla, y veo que casas y lugares que yo conocí ya desaparecieron del mapa, ya ni existen, ¿sí? Pero bien, entonces el primer punto es recordarles que no somos dueños, somos administradores, y que cuando nosotros reconocemos esto, que no es por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios, es que surge la gratitud. Por eso es que usted y yo deberíamos estar agradecidos, porque hoy, mire, podemos respirar, estamos disfrutando de un clima precioso y tantas cosas por agradecer. Que conste que no estoy diciendo de que porque amaneció el día tan bonito, todas las preocupaciones y todos los problemas han desaparecido. Usted y yo estamos bajo presión en este mundo y tenemos el día de mañana. Yo no quiero empezar a atormentarlo, ¿va? Porque mañana es lunes y tiene que regresar a la rutina de su trabajo. Pero yo estoy seguro que en medio de cualquier circunstancia que usted está viviendo, el Señor está con usted y está para ayudarle, ¿sí? Me alegro hoy que leía Proverbios 16:9, que dice que uno tiene los planes, ¿verdad? Y usted ya tiene un plan para mañana, pero es el Señor quien nos va guiando, siempre y cuando usted se deje guiar, ¿sí? Siempre y cuando usted le abra la oportunidad al Espíritu Santo para que guíe su vida, ¿sí? Entonces el segundo punto, hermanos, es el punto más profundo quizás, y voy a leer un poco la palabra de Dios, no se me vaya a cansar, por favor. Y es que debemos administrar con fidelidad lo que Dios nos ha provisto. Administremos con fidelidad lo que Dios nos ha provisto. 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, ¿sí? Entonces, la gratitud también tiene que ver con la forma en que nosotros usamos lo que Dios nos da. A ver, la gratitud tiene que ver con la forma en que usamos lo que Dios nos da. Y si usted por ahí tiene su Biblia, le voy a desafiar a que vayamos juntos a leer lo que un rey muy sabio, que le dio sabiduría al Señor, dice en Eclesiastés, en el capítulo 5, versos del 10 al 20, ¿sí? Y aquí creo que esta porción, aunque fue escrita ya hace miles de años, sigue siendo vigente en muchos aspectos. Leo para usted en esta versión, dice en el verso 10 de Eclesiastés 5: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Hay un dicho popular que dice que nadie puede vivir feliz si gasta más de lo que gana. Y bueno, esa es una acepción muy interesante, porque es un principio para tener una buena administración, ¿verdad? Tener un presupuesto y ceñirse en base a todo. Estos son mis ingresos y yo debo procurar no gastar más de mis ingresos, ¿sí? Perdón que hago un paréntesis, ¿verdad?, para hablar un poquito de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito nos dan el poder de sobreextender nuestro presupuesto, como si nunca lo fuéramos a pagar. Pero realmente la misma Biblia advierte que cuando uno presta, es esclavo del que le prestó, ¿sí? Entonces, en el tema de la administración, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay un concepto bien interesante que se desvirtúa en ese adagio popular, ¿verdad? Que nadie puede ser feliz si gasta más de lo que tiene. Pero yo corrijo, ¿y quién dice que haciendo lo contrario usted va a tener la felicidad? Y ya vamos a hablar un poquito más
de que la felicidad no consiste precisamente en la capacidad que yo tengo de tener dinero. Y continúa diciendo en el 11, dice, cuanto más tengas, más se acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por tanto, ¿de qué te sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos, dice. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. He notado, bueno, y aquí tal vez déjenme ilustrar este punto. Dice que los ricos muchas veces disfrutan a veces de su riqueza. Bueno, aquí tengo dos alternativas. Le voy a hablar de una alternativa así muy internacional y muy caché, ¿verdad? Andaba yo un día en la ciudad de Nueva York, allí por Wall Street, ahí donde está un gran toro, ¿verdad? El toro representa la ambición humana, ¿sí? Cuando el mercado está al alza, eso es simbolizado por el toro. Y el oso es cuando el mercado está a la baja. También refleja emociones, ¿verdad?, de depresión y decaimiento en el ser humano. Pero parece que la economía en Wall Street se maneja de esa manera. Pero oiga este caché, ¿verdad?, con que le voy a presumir de ese. Entonces yo andaba en Nueva York y de repente en el New York Times, caminando en la calle Broadway, me entero que el titular dice, muere Steve Jobs. Steve Jobs, ¿sabe usted quién es Steve Jobs? Es el dueño, bueno, él el dueño, ¿verdad?, de la compañía de los teléfonos iPhone y todo eso. Y se puede imaginar cuánta plata tenía el señor cuando se murió. Sí, un montón, ¿verdad? Y si yo tuviera el poder de ofertarle a Steve Jobs, si me das todo tu dinero, te voy a dar una semana más de vida. ¿Qué cree que hubiera dicho Steve Jobs? Bueno, lo dejo a su imaginación, ¿verdad? Pero el tema es acumular riqueza. ¿Para qué? Le gustó, ¿verdad? El caché. El tema es el afán con el que viven los que tienen plata. Mis papás tenían un negocio allá en Santa Ana, una farmacia, y de repente uno de mis tíos llegó a visitar a mi mamá y llegó a comprar unas medicinas, y mientras estaban allí platicando, iba un borrachito, y como era todo de vidrio, ¿verdad?, la vitrina, podía verse desde adentro lo que estaba pasando afuera. Entonces iba pasando un borrachito, ¿verdad?, que iba a punto de caerse. Y mi mamá hizo lástima de ese pobre hombre. Dijo, ay, pobrecito, mira cómo va caminando, ¿verdad?, ese pobre hombre. Y dice mi tío, pobre hombre, pobre yo, que estoy con la angustia, que tengo que ir a pagar la planilla de los trabajadores, que estoy despierto desde las 4 de la mañana trabajando. Y empezó a hacer, ¿verdad?, suma de todos los afanes en el que él estaba. Bueno, la comparación es burda, pero un poco a eso se refiere aquí la palabra, ¿verdad? He notado tu gran problema bajo el sol, continúa diciendo Salomón. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Y no podemos llevarnos la riqueza al morir. Como dicen algunos jóvenes ahora, ¿verdad? Te lo prometo, ¿verdad?, que así es. Hermanos, a estas alturas del partido yo he presenciado un montón, pero un montón de entierros, ¿sí? Y ahí va, ¿verdad?, el montón de carros tras el féretro del recién fallecido. Y les prometo, como dicen los jóvenes, ¿verdad?, les prometo que nunca he visto un camión de mudanzas, ¿verdad?, detrás del féretro con todos los chunches que el finado acumuló. ¿Sí me entendió lo que quiero decir con los chunches, verdad? Todo lo que acumuló, ¿verdad? Jamás. Es más, había un hombre tan rico, pero al mismo tiempo avaro, ¿verdad?, que le pidió a la esposa, ¿verdad?, que por favor, que cuando él muriera, que ella iba a recibir una pensión, pero que cuando él muriera hiciera en efectivo todo su dinero, ¿verdad?, y que se lo depositara allí en la tumba,
¿sí? Y esa esposa fiel, ¿verdad? Le fue fiel hasta la muerte, porque el día que él murió, ella cumplió su promesa y le depositó un cheque por todo lo que había acumulado. Bueno, al menos si no se rió, el último que se ríe dicen que es el que no entendió el chiste, ¿verdad? Pero el tema es, nadie se lleva nada el día que se muere, ¿sí? Esto es otro problema muy serio. Dice, las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió, y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riqueza de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Mire qué reveladora la palabra, ¿verdad? Ya sea que usted lo esté leyendo en la Reina Valera o en esta que es la Nueva Traducción Viviente, algunos conceptos así que nos saltan y nos golpean porque usted y yo vivimos en el día a día, en el afán, ¿sí? Y durante este mes que hemos estado hablando de la gratitud, hemos hablado, por ejemplo, el predicador invitado habló del destino, del propósito, hemos hablado de cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Hemos hablado de un montón de cosas por las cuales nosotros deberíamos estar agradecidos con Dios. Y vea que el consejo que yo rescato, bueno, varios consejos. El primero es que el que ama el dinero nunca se saciará. Ahí está en el verso 10. La abundancia trae preocupaciones, no paz. La riqueza guardada sin propósito puede ser dañina, ¿sí? Que el hombre sale desnudo del vientre y así vuelve, ¿sí? Y lo mejor es disfrutar lo que Dios nos da con gratitud. Entonces, hermanos, hace poco aconsejando a una pareja que está por casarse, me decía, bueno, ya hablamos bastante de muchos temas, pero quisiera que nos ayudara a pensar en el tema financiero. Y yo les presento la opción que yo siempre hablo en la consejería, porque es la que hemos aplicado en casa, y yo le hablé de la fórmula 10-10-80, ¿sí? El 10% le digo, yo lo dedico a Dios y a bendecir al prójimo. El otro 10% yo lo ocupo para ahorro, y ese ahorro lo destino para por lo menos tener 6 meses de mis gastos fijos, ¿sí? O bien para invertirlos en algún proyecto, ¿sí? Algún plan que tengo yo para adquirir alguna cosa, ¿sí? Y el otro 80% para lo que dice la palabra. ¿Para qué? Para disfrutarlo. Claro, hacemos un presupuesto, ¿verdad? Para saber que también no nos vamos a exceder de los ingresos que estamos teniendo. Pero Dios quiere que usted y yo tengamos entonces contentamiento. Y esa es una actitud de agradecimiento hacia el Señor. Porque así como decía Pablo, yo he vivido en escasez y he vivido en necesidad, pero en todas circunstancias el Señor es fiel. Yo dependo de Él en todo. Yo no sé cuál sea su condición ahorita, hermano. Algunos que ya le recibieron aguinaldo igual se lo gastaron, ¿verdad? Pasó a formar parte de los antojos que usted tenía. Pero el tema es que Dios nos llama a ser buenos administradores. Y en esta época, hermanos, parece que el contexto de lo que acabamos de leer, ¿verdad?, está no tan claro. Pero mire, tan pronto cae el aguinaldo, ¿verdad?, y empiezan a aparecer los que quieren ayudar a gastarlo. Y eso del Black Friday, ¿qué es, hermano? Es una manera de sacarle la plata. Me encontré ahora, hace poco, que fuimos a un supermercado, a un lugar donde venden, bueno, al supermercado, y venden electrodomésticos también. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Esperando que acabo de venir a comprar una lavadora. Ah, excelente.
Por más Black Friday, me dijo, aquí la venía a encontrar más barata. ¿Sí? Pues sí, lo que él me está diciendo es que le dicen que hay una gran promoción y todo eso. Y claro, los pobres almacenes pierden porque rebajan los productos. ¿Usted cree que pierden? No, hombre, se aprovechan de atraerlo a usted para que vaya y gaste haciendo, traicionando sus emociones, pues, violentando su presupuesto muchas veces. Hermanos, por favor, también se multiplican aquellos que están tratando de defraudarle. Y aprovecho para decirle, hermano, si aparece alguien diciéndole que me dé 100 pesos y le voy a dar en 2 semanas 300, no le crea, es un engaño. Fíjese que hay un sistema que se llama sistema Ponzi, sistemas piramidales y una serie de estafas que no son de ahora, son antiguas. Desde el siglo pasado se vienen haciendo y bueno, si nos vamos a la historia podemos ver cualquier cantidad de fraudes que se han inventado. Y todas las personas, inclusive usted y yo, podemos caer por inteligentes que seamos. Nos estábamos acordando hace poco de una amiga nuestra, una profesional, ¿verdad? Que le llaman, felicidades, se acaba de sacar el pick-up, ¿verdad? Motor 2800 con no sé cuántos cilindros, color a escoger, ¿verdad? Pero es un carro precioso, de buena marca. Lo único que tiene que hacer es enviarnos $500 y va a ser efectivo su premio. Y ella se entusiasmó tanto y ahí van los $500. Cuando fue a reclamar el carro, le dije, ¿cuál carro? ¿Sí? Entonces las estafas están a la luz del día y nada más me queda decirle, hermano, cuidémonos, porque hasta usted y yo podemos ser presa de esa defraudación. Pero estamos entonces hablando de administrar con fidelidad lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y respecto a eso, déjeme decirle que cuando estamos agradecidos con el Señor, eso de alguna manera contribuye a evitar la insatisfacción de las cosas materiales. La codicia, hermanos, es una enfermedad que está por ahí y que de repente como un virus nos puede entrar a nosotros. Ser codiciosos es anhelar más de lo que deberíamos, ¿sí? Pero el punto, y como acabamos de leer, la alegría y la bendición no está en atesorar cosas, sino más bien en vivir agradecido por lo que ya Dios nos ha dado, ¿sí? Y eso no tiene que ver con no ser ambicioso y no anhelar más. Ya vamos a hablar más adelante de la relevancia de también saber multiplicar lo que Dios nos ha dado. Pero la codicia es una trampa, hermano. Y mire qué interesante es cuando usted puede disfrutar entonces de lo que Dios le ha dado como un regalo, pues. Y Dios, que es tan fiel, es el que nos sigue proveyendo para toda necesidad. Ahora, hay algunos talentos y alguna provisión que muchas veces nosotros no tenemos muy claros acerca de lo valiosos que son, ¿sí? Y uno de ellos es el tiempo, ¿sí? ¿Usted cómo está invirtiendo su tiempo? ¿Lo está invirtiendo en cosas valiosas o lo está invirtiendo en cosas que no sirven para nada? Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versos 15 al 16. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, el tiempo es un recurso valioso, ¿sí? Alguna frase norteamericana ha monetizado el tema del tiempo. Y dicen, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Entonces, el tiempo es un recurso que usted y yo tenemos que pedirle al Señor, Él nos ayude a administrarlo de manera coherente, ¿sí? Hoy que usted tiene el acceso pues a las redes sociales,
Hay algunas aplicaciones que ya traen algunos celulares donde le dicen, y esta semana has pasado tanto tiempo en tal aplicación y en tal otra. Hermano, si usted empieza a evaluar cuánto tiempo ha invertido de manera ociosa, algunas veces no, ¿verdad? Porque tiene que ver interacciones que tienen que ver con su trabajo y con sus estudios. Pero mucho tiempo de eso, si es que las redes sociales son cautivadoras. ¿Sabe usted que, bueno, las redes sociales para los más viejos es más popular el Facebook? Para los millennials es Instagram. Y ahora, ¿verdad? La que está en disputa allá en los Estados Unidos, el TikTok, ¿sí? Es la aplicación que más perseguidores tiene. El punto es, todas estas redes sociales utilizan algoritmos para que en base a lo que usted busca, en base a lo que usted habla, porque los micrófonos están abiertos, ¿verdad?, le empiezan a mostrar cosas, ¿verdad?, que le son atractivas, ¿sí? A veces estábamos un día platicando con mi esposa de un techo acrílico. Nada más mencionamos eso y me empiezan a aparecer, ¿verdad? Y usted dice casa, apartamento nuevo, y empiezan a aparecer el montón de ofertas. El tema es que son envolventes las redes sociales. Dicen que ahora las nuevas generaciones es una generación que prácticamente han perdido el privilegio de poder leer, porque ya no tienen acceso prácticamente a leer un libro, sino que están envueltos en todo lo que las redes sociales les dicen. Y entonces las redes sociales van creando tendencias. Hoy no hay modas como en mi tiempo, ¿no?, de que todos andábamos de determinada manera. Hoy cada uno anda como mejor quiera, ¿verdad? Me dijeron que hoy había venido, que solo las motos me faltaba. Bueno, tenía frío, me puse la chupa. Y el punto es, cada uno de nosotros es influenciado inclusive de manera sutil. Pero voy a la administración del tiempo. ¿Qué tanto tiempo estamos invirtiendo de manera provechosa? Esa es una pregunta que usted debería de contestarse. Mire, respecto a los talentos y dones que Dios nos ha dado, aquí hay cualquier cantidad. En la medida que voy interactuando con muchos de ustedes, voy descubriendo unos dones y unos talentos. Yo estaba disfrutando ahora la alabanza y sabían ustedes que todos son familias, todos son sobrinos de hermana Ani, ¿verdad? Y yo estaba deleitándome ver cuánto talento, ¿verdad? La guitarra, los bajos, la batería, el teclado, todo, los voces, esas voces que integraron tan lindo. Y esos son talentos que Dios nos da. Mire lo que dice la palabra de Dios respecto a los talentos. Y le invito a que vea ahí Primera de Pedro capítulo 4, verso 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Usted y yo entonces pertenecemos a la esposa del Cordero, a la iglesia, ¿sí? Los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene una función dentro de ese cuerpo. Y aquí la invitación que la palabra nos hace a que nosotros seamos buenos administradores de esos dones que Dios nos ha dado. Y allí le recuerdo un poco lo que la palabra dice, ¿verdad? Que a pesar de que somos miembros de un mismo cuerpo, cada uno de nosotros como un miembro tiene diferente función. Es decir, en términos sencillos, el que es oreja no puede actuar como dedo pulgar. Y usted puede decir, sí, pero el dedo pulgar, sí, pero es que es el que se opone y el que hace función de pinza en la mano. O sea, y la oreja nos sirve, el oído nos sirve para escuchar. Y bueno, cada parte del cuerpo, por insignificante que sea, tiene un propósito. Y en esa misma analogía yo le digo, cada uno de nosotros somos hermosamente diferentes. A unos el Señor nos ha dado determinado tipo de talento, a otros otro tipo de talento. Pero ¿qué hace usted con el talento que Dios le ha dado? ¿Lo ha puesto a los servicios del Señor? Sí, y más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, vayamos entonces a lo que son los recursos materiales. Y aquí sí leo
en Lucas capítulo 16, verso del 10 al 13, dice aquí, esto sí en la Nueva Traducción Viviente, dice: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y déjenme enfatizar lo que anteriormente leímos en Eclesiastés, que dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el dinero. No, ¿verdad? Dice el amor al dinero. Y eso está relacionado con una visión que no es la perspectiva de Dios, ¿sí? Hay algunos que se han puesto a analizar, ¿verdad?, el contenido de la Biblia y dicen que la palabra dinero es la palabra que más veces, una de las que más se repite en la Biblia. Dicen que se repite como unas 2000 veces en comparación con la palabra fe, que solo se repite unas 500. Entonces, de alguna manera, si es cierto eso, yo quiero creer que el tema del dinero es algo importante, ¿sí? Y es tan importante, hermanos, que yo de alguna manera interpreto que el anticristo va a manifestarse precisamente a través de un método económico. Cuando en Apocalipsis yo leo que nadie podrá comprar y nadie podrá vender si no tiene la marca de la bestia, yo lo que interpreto automáticamente que es una filosofía de dominio económico, ¿sí? Y en eso, hermano, no me quiero complicar la vida hablándole de aspectos escatológicos, pero sí déjeme decirle de que es importante que usted y yo tengamos la perspectiva correcta de parte de Dios. Como dijimos en un inicio, reconociéndonos como administradores de lo que Dios nos ha dado. Él es el dueño, yo lo administro, ¿sí? Y lo administro con fidelidad, con responsabilidad, pidiéndole sabiduría al Señor para no dejarme embaucar de los engañadores. Pero hay aspectos que usted y yo no vamos a controlar, ¿sí? Cuando dijeron aquí en El Salvador que se iba a dolarizar la economía, ¿cuántos estaban de acuerdo y cuántos estaban en desacuerdo? Cuando yo vi los beneficios, yo era de los que estaban de acuerdo, porque en esa época, ¿verdad?, yo estudiaba administración y veíamos que el tema de la carga de las inflaciones importadas y una serie de fenómenos ameritaban de que nos iban a bajar las tasas de interés. Cuando yo empecé a pagar mi primera casa, yo pagaba el 21% de interés al banco en colones. Pues imaginar, 21%, ¿sí? Y ya dolarizada los intereses bajaron. Hoy ya volvieron a subir un poquito, ¿verdad? Un poco más bien. Pero el tema es, y la gran pregunta del millón es, ¿estuviera usted de acuerdo o no de acuerdo con la dolarización? La medida la impusieron. Y yo el día siguiente que quería saber que se me antoja tener colones, porque hasta la vez, ¿verdad?, la ley dice que hay intercambiabilidad entre las monedas. Vaya usted a pedir colones, lo van a mandar al mercado de artesanías y le van a los que conservaron algunos colones lo van a dar como artesanía, ¿sí? Pero lo que estoy diciéndoles es que el precio del petróleo, que el precio de los alimentos, todas esas son parte de una agenda global, decía el presidente de la República hace poco, ¿verdad? Y esa agenda global es quien la controla, usted y yo. Hermanos, estamos ante la inminente venida del Señor y usted y yo tenemos que estar preparados en todos los aspectos que tienen que ver con lo económico, ¿sí? Entonces, por eso es relevante que usted considere que debe ser buen administrador de la provisión que Dios le da y vivir con gratitud, ¿sí? Siendo coherente en lo que gasta y en lo que no gasta, pero también tratando de ser fiel en la administración, que incluye el disfrute de lo que usted trabaja, ¿sí? Voy terminando.
Ah, bueno, pero me faltaron un par de aspectos de provisión. Ya hablamos del cuerpo y de la salud. ¿Se acuerdan la semana pasada que les estuve hablando acerca de que somos templo y morada del Espíritu, que queremos cuidar nuestro cuerpo? Ya hoy salió una titular, ¿verdad?, que se van a incrementar en un 50% los diabéticos. Y si usted quiere curar la epidemia de diabetes, ¿qué tiene que hacer? Comer bien, o sea, no comer cosas que usted ya sabe que le hacen daño, ¿verdad? Hacer ejercicio, o sea, son enfermedades crónicas, pero son hasta cierto punto prevenibles. Si papá y mamá tuvieron diabetes, obviamente eso no significa que usted va a tener diabetes. Significa que ya tiene, como dijo alguien, ¿verdad?, la pistola cargada. Pero si no jala el gatillo, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, usted lo puede prevenir. Pero es importante que usted entienda que el cuerpo, ¿verdad?, el bienestar de su cuerpo y la salud también es una bendición que Dios nos ha dado. Qué hermoso es saber que uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová sana. Dice la palabra de Dios que Jesús llevó en la cruz todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Qué bueno si podemos tener fe, ¿verdad?, para confiar de que en medio de todo el Señor nos manda que cuidemos también nuestro cuerpo. Pero bueno, revisé la prédica de la semana pasada, ¿verdad?, si tiene alguna duda. Otro de los aspectos, hermanos, que tenemos que cuidar son el tema de las relaciones. Aquí, hermano, en esta congregación, yo me alegro pues porque poco a poco vamos desarrollando vínculos de amistad, ¿sí? Y eso es hermoso, hermanos. Eso es hermoso cuando nos conocemos más íntimamente en algunos detalles. Algunos de ustedes ya fueron mis pacientes, ¿verdad? Ya son varios, ¿sí? Se atienen a que no les cobro la consulta. Mejor que ni les cobren la consulta, hermano, porque si les cobro la consulta, cobro caro, ¿sí? Pero el punto es, en medio de esa relación, hermanos, es lindo conocerlos y saber que todos estamos perseverando, ¿verdad?, en ese proceso de transformación que el Señor ha iniciado en nosotros, ¿sí? Y vamos desarrollando lazos de amistad y eso es parte de la bendición. Y se relaciona mucho con el privilegio de ahora ser salvos y de compartir el amor de Dios con otros. Yo le pido que finalmente busque 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confía la buena noticia, el Evangelio. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Eso es bien interesante, hermanos, porque en el mundo hay sistemas piramidales, ¿verdad?, donde el que está arriba es el que ejerce hegemonía sobre los de abajo. Pero mire, los que nos denominamos ministros, es decir, ministros tiene que ver con ser servidores, ser siervos, ¿sí? Entendemos que el Señor cambia totalmente la manera de ser de las cosas. Y ahora, lejos de estar en un esquema piramidal, podríamos decir, es una pirámide invertida, donde los pocos debemos sostener a los muchos, ¿sí? Si usted ha recibido bendición de parte de Dios, si usted a través del conocer el Evangelio, usted ha ido transformando su vida, ¿no cree que merece la pena y es parte del propósito de Dios que usted comparte esa bendición con otros? Bueno, con los de la familia de la fe en primer lugar, ¿verdad? Pero con otros, ¿cuánto más? A mí, sinceramente, me alegraría mucho que de repente, aunque no lo hemos hecho así, usted el día jueves que vamos a gracias a Dios, lleve algún amigo, que no, y de preferencia que nunca ha oído hablar de Cristo, para que vea cómo podemos compartir, ¿verdad?, como hermanos, juntos, en armonía, ¿sí? Pero entonces estamos hablando de la provisión de Dios. Y finalmente, bueno, ya hablamos en primer lugar de que Dios es el dueño de todo. Y eso es lo que usted y yo deberíamos de llevar en mente a partir de ahora, ¿sí?
que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y que usted y yo somos administradores temporales, ¿sí? El segundo punto es administrar con fidelidad lo que Dios nos ha dado. Y eso incluye el disfrute de lo que nos da, pero también usar con inteligencia lo que Dios nos da. Y eso no solamente es dinero, no solamente son chunches, sino que también son talentos, es el mismo evangelio, ¿sí? Que debemos compartir con otros. Y finalmente tenemos que multiplicar la provisión con propósito. ¿Con qué fin usted va a utilizar lo que Dios le ha dado? En Mateo 25, en el verso del 14 al 30, está lo que hemos conocido como parábola de los talentos. Y no lo voy a leer ahorita, pero dice de un hombre rico, una parábola escrita o dicha por Jesús como una ilustración, ¿verdad? Y entonces es la historia de un hombre rico que se va y le deja a sus siervos determinada cantidad de talentos, y al que más le da lo multiplicó, y el que le había dejado una menor cantidad también lo multiplicó, pero el que le dejó solo uno, ese lo enterró, ¿verdad? Porque tenía temor de que cuando regresara el dueño, ¿verdad? No lo tuviera. Entonces, extraño esta parábola, ¿verdad? Porque dice que al que tiene mucho, más se le dará, y al que genera poco, lo poco que le ha dado se le va a quitar. El tema es lo que usted ha sido llamado por parte del Señor a administrarlo. Dios quiere que usted lo multiplique con sabiduría, no jugando a la lotería ni raspando lotín, sino que con los talentos que Dios le ha dado, ser buen administrador y multiplicarlo, ¿sí? Entonces, la provisión no solamente es para su consumo, sino para la misión de Dios. Me encantó cuando leía que los filipenses ayudaron a que Pablo pudiera costear todos esos viajes que él andaba haciendo para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y siempre hay grupos de personas, ¿verdad?, como usted y como yo, que hemos sido generosos para sostener un ministerio, por ejemplo, el de Family Church, ¿verdad? Yo me alegro en el Señor y estoy agradecido, y esa es una de las cosas por las que vamos a agradecer y vamos a enfatizar el jueves, que aquí estamos, hermanos. Ya llevamos desde 2023, 2024 y hasta aquí, hermano, el Señor ha sido fiel, porque ahí vamos a comer pupusas otro rato, ¿verdad? Y la cena de acción de gracias, pues igual a nadie le hemos pedido ni 5 centavos. Mire, no, algunos nos han pedido colaboración, pero con qué alegría, hermano, lo vamos a hacer, porque va a ser parte de una comunidad que estamos en el propósito de recibir cada día más de nuestro Señor. Entonces, la actitud de gratitud hacia el Señor puede activar la creatividad, ¿sí? Puede activar la generosidad y sobre todo una visión de reino, ¿sí? Hoy veía con buenos ojos, ¿verdad?, a los que nos gustan las estadísticas demográficas, veíamos que la esperanza de vida en El Salvador se está aumentando hasta los 75 años, antes era de 70, y era la tendencia, ¿verdad? Y cada vez vamos a ver más personas viejas. Ya no va a ser una base demográfica con un montón de niños, sino cada día se está volviendo la pirámide poblacional así como más columnar, ¿sí? Y eso habla de cambios. Preocupados estamos, ¿verdad?, porque de repente no va a alcanzar para pagar pensiones de los que vayan jubilando. Pero bueno, esos son otros 10 pesos, hermano, otro tema económico. Pero usted y yo debemos aprender a vivir en esa perspectiva de reino. ¿Y qué es esa perspectiva de reino? Saber que los cielos no se conmueven ante las crisis económicas de aquí de la tierra. Y es bien complicado, hermanos, si yo le digo, hermano, si está pasando por una dificultad económica, dele gracias a Dios. Es un desafío de fe, ¿sí? Si usted está padeciendo escasez, dele gracias a Dios. Y es que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien.
Hermano, yo no sé cuál es el proceso que Dios tiene con usted, pero si usted en este momento está pasando dificultades económicas, traspieces de diferentes tipos, déjeme decirle que usted debe confiar en que el Señor es el dueño de todo. Y cuando digo todo, es todo. Él es fiel, Él es verdadero, ¿sí? Nos cuesta a veces entender, y la única manera que yo a veces, ¿verdad?, me ayuda mucho a poder entender cómo es que Dios actúa, es en la relación de padre a hijo. Bueno, usted sabe que ya aquí yo tenemos 3 hijas, ¿verdad? Pau, que es la mayor, que ya se casó, ¿verdad? Pamela, que está en ese proceso, y Arianita, que está allá, ¿sí? El tema es que yo le doy gracias a Dios por la familia que el Señor nos ha permitido crear. No hemos crecido, las hemos creado en la opulencia, pero Dios ha provisto. Y bueno, si yo les contara de testimonios personales de cómo hemos visto la mano de Dios en ese proceso, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel y nos ha permitido disfrutar de un montón de cosas que ahora que las veo digo, wow, qué privilegiados somos, ¿sí? Porque nos ha bendecido el Señor más de lo que pensamos o hemos creído. Pero en medio de todas esas dificultades, hermanos, yo le doy honra y gloria al Señor porque Él es el único fiel, ¿sí? Entonces mi última invitación entonces al final, hermanos, es para que usted y yo digámosle, Señor, gracias, porque hemos pasado dificultades o estamos pasando dificultades, pero aún así yo confío en tu fidelidad. No depende entonces, hermanos, de las circunstancias. No dependa de la cantidad de plata que tiene guardada en el banco o en sus activos. Dependa única y exclusivamente de la fidelidad de Dios. Amén. Bueno, ya por tiempo no puedo seguir platicando más de este tema, pero el Señor es fiel y es verdadero. Sí, el Señor Jesús dijo que Él era el camino, y me encanta una versión que dice, es la realidad y es la vida. Sí, y usted y yo tenemos al verdadero, al camino, a la verdad y a la vida, que es nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Amén. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile, Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti. Reconozco que no puedo vivir sin ti. No puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Ahora hay que seguir adelante, a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros, para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.